Hola a todos, ¿cómo están? En esta segunda parte vamos a implementar una función que convierte un número a cadena. Entonces, en la parte principal tenemos justamente el número que vamos a tener como entrada para la función y una cadena que también vamos a tener como entrada a la función que vamos a escribir. Y básicamente lo que vamos a hacer es transformar este número a cadena, el inverso de lo que hicimos en el video pasado, y guardarla en esa cadena. Entonces, esa función, a esa función se va a enviar el número que quiero convertir a cadena y justamente el vector de caracteres o la cadena en donde se va a guardar esa representación. Entonces, esa función que le vamos a llamar entero a cadena va a recibir un número entero que le voy a llamar n y además va a recibir la cadena donde voy a guardar el resultado. Por lo tanto, la función retorna un void o no retorna nada en realidad. Ok, entonces ahora revisaremos cuál sería nuestro proceso. Algo similar habíamos hecho cuando contamos la cantidad de dígitos que hay en un número o invertimos un número. Lo que hacemos es justamente separar cada uno de los dígitos del número y empezar a operar con eso. Eso mismo tenemos que hacer aquí para lo siguiente. Podrían empezar el dígito más significativo o el que está a la izquierda al menos significativo o del menos significativo al más significativo. O sea, de izquierda a derecha o derecha a izquierda con los dígitos del número. Personalmente prefiero hacerlo de la derecha a la izquierda, pero cualquiera de las dos implementaciones serviría. Entonces, lo que hacemos es separar cada uno de esos dígitos e ir cargando como carácter en las posiciones de la cadena. Entonces, lo primero que tengo que hacer es contar la cantidad de dígitos que tiene el número para saber qué tamaño va a tener la cadena o, dicho de otra forma, dónde voy a agregar el barra cero al final. Y además, justamente, recordar cómo obtenemos cada uno de los dígitos del número. Inicialmente tenemos, para nuestro ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo podría ser para obtener el dígito que está más a la derecha? O el menos significativo. Entonces lo que hago es usar el operador módulo con el número 10. O sea, básicamente esto sería el resto de la división entre 12.345 y 10. Y justamente esto nos da el número 5. Ahora, para la siguiente iteración tengo este número 5, lo convierto a carácter y guardo en la posición respectiva en la cadena. Ahora, para la siguiente iteración quiero el número 4. ¿Cómo obtengo eso? Una forma justamente es este número, podríamos dividir entre 10 y eso nos da el cociente entero de la división entre los dos y eso sería 1, 2, 3, 4. Entonces, si a este resultado le aplicamos otra vez el mismo proceso de módulo 10, entonces nos va a dar justamente el dígito más a la derecha de este nuevo número, que en este caso sería el 4. Y así vamos para cada uno de los números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar la cantidad de dígitos. De dígitos de n, que es el número que recibo como entrada en la función. Entonces, voy a definir un contador que justamente va a tener el número de dígitos, inicializo en 0. Y aquí tendríamos el siguiente proceso al dividir entre 10. Sería 1, 2, 3, 4, después 1, 2, 3, 1, 2, 1 y finalmente 0. Entonces cuando tengamos 0 dejamos de contar y salimos del ciclo. Entonces vamos a ir contando cuántas veces hacemos esa división entre 10 para saber cuántos dígitos tiene el número. Entonces eso determina nuestra condición de permanencia que es mientras. Y para no tener que dividir sucesivamente con el dato de entrada y perder ese dato, vamos a usar una variable auxiliar que va a tener una copia de ese valor. Entonces, si modificamos auxiliar, nos va a modificar n y vamos a seguir teniendo el número original. Mientras el auxiliar sea mayor que 0, entonces voy a seguir haciendo la división sucesiva entre 10. Entonces, el nuevo valor auxiliar es auxiliar dividido 10. Y además incremento el contador. Más. Ok, entonces para ver si estoy contando bien, aquí le agrego un 9. Voy a sacar este cout. Lo que voy a hacer es imprimir justamente el valor de número de dígito. Entonces, para cerciorarnos que por lo menos hasta esa parte esté bien, que esté contando bien el número de dígitos. Entonces imprimo ese valor y me sale 6. Tiene 6 dígitos, me sale 6. Ok, tiene un resultado correcto entonces. O sea, podríamos comentar o borrar, como quieran. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente decir, bueno, sabemos que tiene 6, bueno, en este caso tiene 5 dígitos.
Entonces en la posición 5 va a ir el barra 0. Entonces para no olvidarnos el barra 0 podríamos ponerlo ya ahora en la cadena. Entonces cat en la posición de número de dígito vamos a colocar el barra 0. Entonces ahí decimos, la cadena termina en esta posición. Entonces si tiene 6 dígitos va a ser en la posición 6. Ok, entonces ya pusimos el barra 0, ahora lo que queremos hacer es poner cada uno de los dígitos. Y ahí vamos a hacer este proceso. Entonces volvemos a colocar el valor auxiliar a n, ya que modificamos cuando contamos la cantidad de dígitos. Y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, podemos hacer de dos formas, de hecho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de otra forma ahora. Lo que voy a hacer es usar un contador. En realidad va a indicar la posición donde voy a escribir dentro del vector, dentro de la cadena. Entonces, esa primera posición, ¿cuál va a ser? Entonces voy a poner int posición va a ser igual a número de dígitos menos 1. Como dije que voy a trabajar de derecha a izquierda, entonces la primera posición de la cadena donde voy a escribir es justamente número de dígitos menos 1. Ok. Ahora, mientras la posición sea mayor o igual que 0, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a obtener el dígito. Entonces voy a definir una variable aquí que se va a llamar dígito. Entonces el dígito va a ser el valor de auxiliar módulo 10, que es lo que hacíamos aquí, para obtener el dígito que está más a la derecha del número, que es el auxiliar. Y ahora voy a dividir auxiliar. El nuevo valor de auxiliar va a ser auxiliar sobre 10 para hacer esta parte. Entonces, en la siguiente iteración, cuando calcule el dígito, va a calcular justamente del segundo, que en nuestro ejemplo es el 4, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos esta operación, para ir considerando cada uno de los dígitos. Y ahora lo que tengo que colocar es justamente el carácter que representa ese número, porque en dígito tengo un número entero, pero en la cadena tengo que colocarlo como carácter. Entonces hacemos un procedimiento inverso a lo que hacíamos en lo que hicimos en el video pasado para convertir un carácter a un número. O sea, básicamente le vamos a sumar el carácter 0. Entonces, cadena en pos va a ser igual al dígito más el carácter 0. Entonces, así si tenemos, por ejemplo, el número 3, entonces le va a sumar 3 al carácter 0, entonces va a tener el carácter 3. Ok, y ahora tenemos que disminuir en 1 el valor de la posición para ir la siguiente iteración al siguiente elemento, o sea, para ir cargando de derecha a izquierda nuestra cadena. Ok, y finalmente termina nuestro proceso. Ahora sí, vamos a probar qué nos da como salida. Ok, entonces nos da un resultado correcto. Dice, nuestro número es 1, 2, 3, 4, 5, 9. Transformamos a cadena y lo imprimimos como cadena. Aquí está cat. Entonces el programa funciona, o la función que implementamos opera correctamente, o sea, nos da una respuesta correcta. Entonces vamos a probar, por ejemplo, si ingreso un número negativo, no sale nada. De hecho, esa es una actividad posterior que van a hacer, cómo adaptar esto para poder operar también con enteros negativos. Pero por lo pronto hacemos simplemente con números positivos. Entonces, si colocamos otro número, entonces dice la cadena que representa el número es justamente el número, pero representado como cadena. Entonces, implementamos correctamente nuestra función. Entonces, en los siguientes videos vamos a ver ejercicios de aplicación que involucran cadenas. Espero que les sirva este video y nos vemos en el siguiente.